Hoy día ya pidió del público, esto ya es una sección indesmentible, la oscura verdad detrás de los cuentos infantiles. Sí, porque las historias originales eran inmensamente más escabrosas y macabras a como nosotros, nuestras madres, las ocupaban como método para hacernos dormir y no tener pesadillas. De hecho, si te contaran las versiones originales como hoy día las vamos a averiguar, no podrías pegar pestañas y sería una cosa horrorosa, cargado de traumas para los niños. No le contaré a mi hija. Entonces. Vamos con la primera, amigo mío. Todos saben el cuento de Ricitos de Oro y los tres osos. Mira, ¿cierto? Con la sopita, la silla, la cama. Atención, que es terrible. esto, aquí hay canibalismo. No, casi zoofilia, ya vas a ver. Sí, señor, Ricitos de Oro y los tres osos. Historia folclórica anónima. Probablemente escocesa, dicen, recogida por los hermanos Grimm, autores de tantos cuentos conocidos, y escrita posteriormente por Robert Southey en 1837. Tiene su tiempo. Amigos míos, la historia de Ricitos de Oro, que generalmente corresponde a uno de los relatos más breves, que por lo mismo nunca se ha hecho una película demasiado completa al respecto, ya que la curva dramática de la misma es bastante acotada. Sin embargo, existe una clásica animación que algunos reconocerán, que vimos varios de acá durante nuestra infancia. La historia, según esto, es que los osos se van mientras esperan que la sopita se enfríe para comerla en su temperatura. Una niña extraviada en el bosque entra a esta casa sin saber que los dueños son tres osos: papá oso, mamá oso y el osesno, chiquitito. Comienza a darse cuenta que una de las sopas está muy fría, otra muy caliente, pero la del osito pequeño, el hijo de la familia, ella se llena la guatita, no solo come ajeno, le baja un sueño y se va a acostar. ¡Qué rico! No contaba ella con que llegan los osos, cada uno en su silla, que eso era lo característico de este cuento, hecho al porte y medida, y el oso chico dice: alguien se tomó mi sopa, obvio, alguien se sentó en mi silla, y alguien está durmiendo en mi cama. El cuento hasta acá, como nos lo han relatado, termina en este mismo momento, cuando finalmente papá oso va a ver que un ser humano, una niña que conocemos y que da título a este relato, Ricitos de Oro, está durmiendo en la cama más pequeñita, huye por la ventana y con viento fresco sale corriendo hacia lo más profundo del bosque para no regresar jamás. Se salvó providencialmente, de hecho. Burló la muerte. Burló la muerte. Hasta ahora. Claro, porque está encerrado en una habitación pequeña, durmiendo más encima, sorprendido por tres osos hambrientos que ni siquiera pudieron degustar la sopa que habían dejado de enfriar mientras daban un paseo de carácter familiar. Es un adolescente irresponsable. Irresponsable. Ahora digámoslo, ella no sabía que esta casa había osa. Se supone en el cuento, eran En el buenos. cuento, esto termina acá y en la niña simplemente se llevó un buen susto. Vamos a la versión original, que la verdad es que deja bien poco la imaginación y es más realista, amigos míos. Sucede lo siguiente, voy a ocupar para ello una versión primero con personas. La niñita está durmiendo, llega el papá oso, un oso de verdad, se hizo un cuento con oso de verdad, una guasa entera, y finalmente descubren a la niña porque comienzan a revisar la sopa. El oso pequeño dice: ¿quién se sentó en mi silla? ¿Y quién la rompió? Y de repente la niña la despierta, el oso más pequeñito, ya que está ocupando su cama, y sale corriendo por la ventana. Hasta acá, amigos míos, igual que el cuento original. Sí. Pero el cuento verdadero, el que primero se hacía a través de transmisión oral y que luego fue recopilado por los hermanos Grimm, dice lo siguiente. Esta es la diferencia. Cuando esa niña comienza a salir por esta ventana, debido al apuro, ella termina rompiendo el vidrio. No alcanzó a abrirla, puesto que los osos estaban enfurecidos al tener este visitante extraño, inesperado y extraño, y que podría haber sido parte de su alimento. No conforme con eso, la niña rompe el vidrio. Lo logra, pero en ese acto ocurre lo siguiente. Ricitos de Oro se corta el cuello, la yugular, la aorta. Bueno, no estaba. No, ya sí. Se la corta atravesando el vidrio. ¿Qué sucede? Cae hacia el patio, pero producto del desangramiento apenas puede moverse. Acto seguido, y como habrían de esperar, los osos salen fuera de la casa, pero en vez de ayudarla o brindarle algún tipo de auxilio, se la devoran, se la comen, con ropa y todo. En el cuento original, por mis hijos, los osos se la comen.
aparte. Claro, de los risitos de oro solo quedaron los risitos. los bellitos. Sí, Ay, porque pero nadie quiso esa parte. Nadie la quiso. ¿Cuál es más realista? Exacto, ahora le comieron todo, absolutamente Son más no todo. degenerados. Absolutamente. Dicen que, de hecho, dicen que el osito Ahogado. pequeño incluso en ese mismo momento llegó a convertirse en adulto. Porque comió en el doble sentido de la palabra. Ay, Hubo necrofilia, zoofilia y canibalismo, Pero mira cómo entendiendo quedó. el grado de humanidad que tenían estas Hombre, filia. criaturas. ¿Pero por qué canibalismo? Claro, porque eran como humanos. Ah, ya. Porque tenían silla, iban al trabajo. Tenían una cosa. Tenían gorro. Tenían gorrito nomás. Lo que Qué acabo terrible, de contar weón. es Eres un la loco. historia Pero es la verdadera. verdad. Terrible, pero la Verdadera. verdad. Al Por sus parecer, hijos. esta historia se la contaron a los niños para que no se metieran en casa ajena por mucho que vieran una fachada bonita. Muy bien. Exactamente. No le cuentes esto a tu hija. Atención, No, esto es más ninguna terrible. posibilidad. Más terrible. Sí, de hecho sirvió como metáfora para una de las grandes películas del cineasta canadiense Atome Goya, pero eso es materia de otro costal. Tome Goya. El flautista de Hamelin. Bueno, el de los ¿Se acuerdan? El de los ratones. ratones. El que con la flauta mágica hace que las lauchas lo sigan. Tito el Guarén. El flautista de Hamelin. Peter Warren. Fábula de origen alemán. Documentada también una vez más por los hermanos Grimm. Hay que entender, perdón, en este punto, los hermanos Grimm son como una especie de Violeta Parra. Son como folcloristas de cuentos que lo recopilaron y lo adornaron un poco, pero trataron de conservar su esencia. Estamos viendo las historias originales, que son muy brutales en relación a cómo llega finalmente en versión infantil. Fueron documentadas por los hermanos Grimm, posteriormente por otros dramaturgos como Robert Browning. Su título original es The Rattenfänger von Hamelin. Por supuesto. Exactamente. Bueno, y fue traducido como en principio el cazador de ratas de Hamelin, que es lo que dice ahí estricto rigor. Pero se modificó en las ediciones anteriores. Ya el nombre me dice algo. El Rattenfänger, exactamente. No, traducido. Ah, el cazador de ratones de Hamelin. Pues bien, Es una versión para televisión abierta. ¿cuál era lo que nosotros nos contaban? Decían, hijo mío, te traje un nuevo cuento. Y yo, ¿cuál? El flautista de Hamelin. Me tincó. Ya, y yo me sentaba y empezaba a leer y la historia decía más o menos así. Existía en este reino, Hamelin, como se lee ahí en la portada de la entrada de este reinado, rodeada, sometida por los guarenes. Anta, Tito eran los colilargos. El rey, el monarca, ofrece esta cuantiosa cantidad de dinero a un flautista que ya se sabía poderes mágicos, que a través de la música que salía de su instrumento de viento, flauta, Cautivaba. cautivaba a los roedores. Los juntó a todos, se los llevó fuera del pueblo y finalmente Hamelin quedó fuera libre de rata. Como Trollemolen. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando vuelven? Lo traicionan. En vez del saco de monedas, solo le tiran una chaucha. Se venga el flautista de Hamelin y dice, voy a hacer un acto de venganza y nobleza al mismo tiempo. Con el mismo acto mágico de su música, atrae a todos los niños de este reinado. Hasta el cojo. Y lo que hace exactamente es que abre un portal mágico, así lo cuenta, de hecho, la verdadera historia, y le ofrece a estos niños para rescatarlos de estos infames adultos que faltan a la verdad. Un parque de Un diversiones parque gigante. y permanente y eterno. De alguna manera, la venganza es que le roba a los niños a estos adultos que lo traicionaron. Ya. Y de regalo, porque no tendrían por qué pagar justo por pecadores, termina a los niños dándole una vida mejor, quizás de este modo haciendo de ellos hombres de bien en un futuro próximo. Muy bien. Igual para los niños bacán la historia. Es sí. bacán, Sí. porque en realidad jugaba con la fantasía de irse de casa, de ir a un mundo de puros niños donde todo el día es puro juego, Pasarlo bien todo el comer rato, claro. dulce. Todo fantasía. Exactamente. Y Igual la aquí historia es rara, sí. es rara. ¿Y sabes por qué? Porque con todos los cambios que intentaron hacerlo para infantilizarlo, no lograron quitarle todos los elementos perversos, porque la historia real es bastante más macabra. Tira. Y tiene un elemento que cambia generalmente en el final. ¿Ya? El flautista de Hamelin, la verdad es que no se veía como un tipo demasiado graciado, sino que como un hombre de características satánicas. Era un nigromante. ¿Un qué? Alguien que practicaba la magia negra y que a través de su instrumento y cual canto de sirena era capaz de atraerlos con su flauta. Un hipnotizador. Era un hipnotizador de masa. Cantador de serpiente. Era una especie, ¿cómo ¿Y por qué decirlo? quería ser De mago y feo? controlador, digamos, que a través de De las melodías voluntades. correspondientes podía hacer que le obedecieran tanto ratones como niños. Un Sin brujo. embargo,
En el cuento original, él efectivamente, como venganza al no recibir la recompensa prometida, se lleva a los niños fuera del reino. Ay, no pero diga no que le para hizo darle un algo. mundo mejor. ¿Para qué? Agarró Mentira, la no. flauta el weón. No, ya. No, mentira. No. Lo que hace es que los lleva en filita a un risco y a todos los ahogó. No. A todos y cada uno de los infantes que venían del reino de Hamelin murieron malo. cual lemmings, Era plata, hipnotizados así como we don't need no education. Saltaron por el precipicio muriendo todos y cada uno de ellos ¿Cuánto eran ahogados. más o menos, Alfate? Eran más o menos como 360. ¿Y cuánto Muy se bien. demoraron en llegar allá? Mira, se demoraron un poco menos de un año y eso que tenían caballo más no camello a disposición. Pero sin embargo, este hombre cobró venganza y ya no hubo recompensa que le interesase para devolver a los niños. No, porque no tenía a los cautivos, no tenía, a los cómo devolver. secuestrados. Lo que pasa es Exactamente. que fue una venganza maldita, porque en realidad los podría haber tenido y después podría haber dicho, bueno, dásenme la plata y le Negociando, declaro, negociar con los Pero ahí finalmente lo pueden haber agarrado. haber embrujado a todos los adultos cagó. del pueblo Bueno, también. muy bien. atención, amigos míos, otra historia que tiene una versión infantil que a muchos se los cuentan cuando niños para que aprenda ciertas moralejas de la vida y que tiene una versión mucho más macabra en la vida real, en el cuento original, es Pinocho. No. Y no me refiero al dictador. Ah, No. pensé que había una historia más No me macabra. refiero a que en la versión original Nunca pudo se ser un refiere al niño de golpe verdad. militar en Ah, no, Chile, el de- sino a la historia, digamos, italiana, cuento que Pinocchio, arrastró, Pinocchio, digamos, que es de la misma categoría también. le gusta la Aquí madre. hay mucho abuso de Miente, poder. Pinocho, miente. Digámoslo. La historia de Pinocho, por favor, es una creación de origen italiano, cuento infantil basado en el libro Las aventuras de Pinocho o Pinocchio, escrito por Carlo Collodi, seudónimo de Carlo Lorenzini. La primera vez que, de hecho hay calles con su nombre, que apareció este personaje fue en una historieta publicada en un periódico italiano bajo la denominación o título Historia de un títere, y su éxito llevó al autor a escribir el libro. Muy bien. Posteriormente y pasados los años, Pinocho dio la vuelta al mundo, salió de su idioma original para convertirse en uno de los éxitos hasta el día de hoy de Cuentos taquilla más populares. más impresionantes de la factoría Disney. Gepetto me gustaba. Gepetto, como sabemos, El viejito. era un viejito anciano, Era bueno. muy bueno, sin pareja. Le hacía juguete a los demás niños sin madera. nada a cambio. Sí. Sí, Bueno, porque... pues que sin uno nada. sepa. Ay, mira, Exacto, no, sin se nada. sabe que no. Aló, está Yepeto, ya me desperté, pero en fin, no. Atención, amigo mío. Atención, que ojo, que en el cuento original hay un detalle. Gepetto es un anciano que nunca sabemos si contrajo o no nupcias, pero era tan bueno que el hada madrina, el hada azul de hecho, Era solito. Era solito Sí. él. puede ser. Pero Quería bueno. ser un niño de verdad. Y él, a su títere, Pinocho, Pepe Grillo. le da vida, pero aún manteniendo las características de un títere de madera. Y le encomienda a este grillito que sea su conciencia. Si es que es un niño bueno, se iba a convertir en una verdad. Pero cada vez que mentía, le crecía. Y mira, No. cayó en el vicio una y otra vez. Dejó el colegio, fumó, tomó copete, Empezó a pero engordar. pese a todo, por su valentía y por salvar a su padre, el hada madrina lo termina convirtiendo en un niño de verdad, de carne y Terminan hueso. bailando felices. Y terminan bailando felices, haciendo familia y todo lo Una demás. danza especial. Créeme que el cuento original poco y nada se No, parece. no me Si gusta. bien Ay, la me versión de gustaba, Walt pues, Disney está cargado de aventura y tramas entrelazadas, Simbolismo y cosas. digámoslo, Sí. hay que decir que la trama original es bastante más perversa, me atrevo a decir. ¿Por qué? Fíjense que para lograr todo eso, en realidad es la historia de un muñeco, Pinocho, que es tan travieso que todos andan tras él. ¿Qué cosas terribles hizo, por ejemplo? Acusó a su padre, Gepetto, de malos tratos, o quizás deberíamos traducirlo como tratos indebidos de un adulto a un niño. Abuso Por lo que- deshonesto. abuso deshonesto, por lo que fue, y eso que era de madera, ahí con una broca, No. yo no sé cómo, pero finalmente fue taladro. tomado prisionero Gepetto. Qué Pero atroz. esto no queda acá, porque Pepe Grillo existe en el cuento. Y tanto le decía, Pinocho, sigue el buen camino, no hagas esto. ¿Cómo estáis fumando? ¿Estáis chupando? Claro. ¿Estáis evitando el colegio? ¿Sabes lo que hizo Pinocho? ¿Qué Me hizo? tenía
ni harto, bicho culiao. ¡Pah! Y lo mata. ¿Se lo Weón, echa? Se lo echó. Pepe Grillo muerto. Bueno, lo mata. Pero ¿cómo mató a Pepe Grillo? Lo mata. Vos sois malo, quedó zapate, así. weón. Lo mata. Con las De hecho, patitas no, para de arriba. hecho, en el cuento después sigue en calidad Pero eso de parece espíritu. una barata, más bien. O sea, Pepe Grillo sigue espíritu, pero lo Por la mató. barata. Ahora no lo mató en accidente, lo mató Pinocho. Pero era verde, Pepe Una vez Grillo. más. Lo mató Igual que el Pinocho. otro. Lo- Sí, Igual que el claro. otro. Que lo mató Pinocho. A Pepe Grillo. Espérate, no conforme con Ya, eso. que quiero- Atención, esto es tan grave que las travesuras y las falsas acusaciones que hizo con su padre Pinocho, Ya. de repente la policía dijo: weón, ¿sabéis qué? Te cachamos, muñeco de mierda. Vos sois weón así, flight. Lo fueron a tomar detenido. Arrestado Pinocho. Estamos viendo las imágenes originales del cuento. Igual que Obviamente decía que no. italiano real. Por el Se lo llevan detenido. asesinato de Pepe Grillo. De Pepe Grillo por las falsas acusaciones frente a Las su padre falacias. protector, las falacias, digamos. Las falacias. ¿Y saben a qué llegó el tribunal? Conclusión, ustedes qué dirán, llegó? dijeron, ok, pero es un niño, hay que perdonarlo. Es inimputable. Inimputable, y hay que finalmente convertirlo en un niño de verdad con los poderes mágicos de la edad. Al cename. Pico. Lo ahorcaron, Oiga. lo ahorcaron, Puta, la Bulaño, condena, fue ahorcado. Finalmente Pinocho es un niño tan Condenado malo, a la horca. condenado a la horca, absolutamente. Y una vez muerto, calentó la chimenea de algún hogar durante el siguiente invierno. Lo que hizo Felipe, ¿verdad? Había viento ese día. ¿eh? Sí, po. Sí, po, Pero weón. era de madera en ese Era de momento. madera, po. Exactamente, Tenía mala digamos, madera. es que era mierda con ventilador, le tiraron a Pinocho en ese ¿Pero momento. por qué no le pusieron una hoguera, algo así? Pues si no se Ya, pero eso ahorca, sería po. más terrible. Bueno, después Pero cuando, si es de madera. bueno, cuando Cremado. expiró, finalmente lo cortaron en distintos palitos y ahí sirvió para calentar el de la fuego. salamandra. Bueno, ahora yo no sé usted, pero por lo menos este Pinocho, o en realidad todo parece, se lo merece. ¿Sí o no? Diga, bueno, este pagó, este de acá pagó. Ya, Así y todo lo demás. ¿Tenéis más? ¿Tenéis Mucha más? atención, falta uno, el más terrible. ¿Ok? ¿Cuál? ¿Puedo adelantar algo? ¿Qué cuento? Pedofilia. No, yo no quiero Exacto. saber. Pederastía, porque es con engaño. No. Estupro. Ay, También no. canibalismo y zoofilia, ¿por qué no? Otra vez más. No me diga que- Caperucita Roja. No. Sí, señor. No. Ella que se hacía la tonta, No, ya vas a ver, pobre porque el hija. cuento original poco y nada se parece al final feliz que nos contaban. Por supuesto, todo eso a la vuelta. Estamos de vuelta aquí en las pantallas de la red. Así somos como cada madrugada, Juan Andrés. La verdad oscura tras de los- un Caperucita Roja. Destrúyeme la historia de Caperucita Roja. Bueno, la verdad oscura tras los cuentos infantiles, llegó el Te momento de repasar a Caperucita Roja, que es uno de los más populares. Esta niñita que por el bosque con su capita de color rojo, de ahí el nombre, el título, Voy a ver a la que se encuentra con un lobo en el bosque Lo vi. y como que le echa la talla y como que le saca información, le dice, ¿dónde vaya a ver a tu abuelita? Se adelanta, toma un atajo, se come a la vieja, se viste de ella, después se come a Caperucita, no, pero se la come así de hambre, de devorársela. No, la vieja no estaba para. Sí, pues exactamente, claro. Caperucita sí, pero la vieja no. No, pues claro, además. Y además que se come lo come en la canasta. ¿Cuál es la versión original? ¿Qué es lo que nos han contado? De partida, Caperucita Roja es un cuento de hadas de transmisión oral campesina. Ya. Y difundido en gran parte de Europa durante el siglo XVII, la historia cobró tanta fuerza que fue registrada por el escritor francés Charles Perrault. Muy bien, Exactamente, famosísimo, bien muy pronunciado. conocido. Ahora, ¿cómo nosotros conocemos esta historia? Sí. En las tantas versiones que habían en estos cuentitos que tenían no más de 5 páginas Nada más. y te la hacían corta, digamos. Sí. De ahí el cuento. Pues bien, decía más o menos así. Existía esta niñita, por favor, que es Caperucita Roja, que ella en el bosque, por petición de su mamá, va con una canasta de víveres, la canasta familiar, Caperucita Felipe, a ver a su abuelita. Le intercepta un lobo que, pudiendo haberle hecho daño, prefiere sacarle información. Claro. Se adelanta, toma el atajo, se come a la abuelita, ya que estaba en la casa, y disfrazándose de ella, intenta engañar a Caperucita para comerle, robarle la comida de la cesta y luego comérsela a ella, ¿cierto? Sí. Y finalmente logra zafar y viene el cazador que la salva y el lobo muere, La saca digamos. de la ¿Por qué tiene los ojos tan Exactamente, grandes y para todos mirarte felices. mejor? Y ya, exacto, y ahí viene el clásico tiene? diálogo que hoy día lo utilizan los amantes, para amarte mejor, porque la tenéis tan grande y toda la weá. Los ojos, los No, no dientes, tiene que llevarte a ese la lado. que cuelgan. no sé. Exactamente. Exactamente. Cochino. Bueno, pero algo de eso hay en la versión Por lo original. tanto quedó para los adultos hasta el día de hoy, sí. De hecho, exactamente. Ya, de y el hecho, agua, deberíamos cabrón. hacer cuentos infantiles versión porno que hay. Pero ya, eso lo hacemos más adelante. Atención, amigo mío, el cuento real
tiene un porqué simbólico interesante en cada una de las cosas. Ya. Ah, mira. Tanto así que hasta Carl Jung, discípulo y luego increíblemente independiente de Sigmund Freud, se dedicó a analizar este cuento, sin ir más lejos. Atención, amigos míos, esto dice así. Dios mío. Tenemos primero, mira, en una versión que se hizo, donde el lobo es representado como lo que exactamente es, un adulto que seduce a esta pequeña. No. Exacto, elimina el personaje de la abuela, se viste de él y atención, la envicia, le da de beber alcohol a esta Ya. pequeña, la cura y una vez que ella está embriagada, Oh. lo que hace es comérsela pero en el sentido sexual de la palabra, porque ella completamente Abusa mareada, sexualmente. mira lo que hace, le invita a acostarse con ella. Esta versión que estamos viendo con actores de carne y hueso entendió perfectamente cuáles eran las reales intenciones, haciéndole daño, obviamente, de una manera Ay, física qué y psicológica, porque el lobo finalmente, ¿qué representa sino la real amenaza de un adulto, un niño, en el cual uno deposita la confianza como quien uno piensa que es un perro casero o hogareño y finalmente es una bestia salvaje, como decía Felipe Abello, llega el cazador y con toda la violencia de esta imagen, con un cuchillo le abre el estómago, sacando a Caperucita, que es de alguna manera rescatando la inocencia de la mierda que existen de ciertos seres tan canallas como son los pederastas o pedófilos. Tiene ese sentido el cuento, pero mucha atención que esto no solo queda aquí, sino que también existe la siguiente evidencia. Atención, amigos míos. Dice así, el lobo en el cuento original se come a la abuelita, ¿cierto? Porque después la rescatan, pero en el cuento original no es tan así. La abuelita no es rescatada. ¿Por qué? Porque él se la comió de forma despedazándola. La desgarró. La sirvió en la mesa y canalla como era este lobo, cuando llega Caperucita y encuentra al lobo vestido a su abuelita, tenía servida la cena. Y invita a Caperucita a comerse las vísceras de su propia abuela. Qué abuela. Antropofagia, canibalismo, zombificación no, pero bueno, y finalmente, atención al siguiente material, Caperucita, tan tierna como la vemos, termina alimentándose de su abuela. Pero está más adulta ahí, ¿ah? Está más adulto, porque la maldad te hace crecer, Una te visión hace más erótica de adulto, Caperucita te también. hace madurar de Empezó a golpe. comer y Muy esto la bien, transformó, Felipe, ¿viste? muy bien. Por eso el lobo está representado por un adulto y la inocencia de Caperucita por una niñita que se entrega con toda la Pero ahí está confianza mucho más y grande. finalmente se sirve a su está abuelita. como mala, está como medio Exactamente, y erótica, posteriormente las dos son rescatadas Un zombie. de este intento casi de violación disfrazada, que más obviamente pederastía que el encuentro entre un adulto y una niñita en el bosque haciéndole preguntas que no corresponden, no para ayudarla, sino solo para saber más información de ella, como hoy día lo buscaría Luego abusar. algún desgraciado por Facebook. Claro. Finalmente, esta es la historia verdadera y oscura detrás de Caperucita Roja, y así hemos terminado una sección más de la verdad detrás de los cuentos. Muy bueno.